Muy buenos días, amigos del canal. Bienvenidos a un episodio más de Una Idea de. Hoy contamos con un buen amigo que además fue antiguo alumno mío hace unos cuantos años, en su época de estudiante universitario, que es Miguel Álvarez de Mon. Miguel es doctor en psiquiatría por la Universidad de Navarra y ahí coincidimos alguna vez en las aulas. Además, después se doctoró en cum laude en medicina también en la Universidad de Alcalá, que es donde, en la Universidad de Alcalá de Henares, que es donde ahora imparte su docencia. Además es médico psiquiatra en el Hospital Infanta Leonor, que está también en Alcalá de Henares, y además últimamente ha estado realizando diversas estancias de investigación en diversas universidades extranjeras, entre otras en Harvard. Miguel, muy buenos días y bienvenido a nuestro canal. Buenos días, Carlos. Encantado de charlar contigo y con todos tus oyentes. Fenomenal. Mira, yo escuchaba o sea, Miguel se define como un tipo que da consejos, ¿no? Como psiquiatra, evidentemente, que atiende a sus pacientes, pero que da consejos y le he leído alguna vez algunas cosas interesantes al respecto para llevar una vida saludable, entonces, o una vida más saludable. Entonces le pedí que a nosotros, ahora que nos estamos acercando ya hacia el verano, nos pudiera transmitir un puñadito de consejos prácticos, cosas sencillas que podamos hacer para llevar, como él dice, una vida más saludable. Miguel, lánzanos alguno. Pues vamos allá. Pues fíjate, yo creo que lo primero que a mí se me ocurre que me parece muy relevante es el uso moderado del teléfono móvil, que normalmente siempre se lo atribuimos a los adolescentes. Sin embargo, muchísimos adultos, probablemente tú y yo incluidos, estamos perdiendo horas de sueño por culpa del móvil. Entonces, yo el primer consejo que daría es volver al despertador. ¿Y por qué digo esto? Porque el motivo más frecuente por el que la gente se acuesta literalmente con el móvil es porque dice que lo necesita como despertador. Y con esa excusa ahí se cuela Instagram, el periódico, lo que sea, y uno está más tiempo del que tenía previsto y al final lo que hace es perder horas de sueño y se duerme más tarde de lo que le hubiese gustado. Esto sería, en mi opinión, lo primero sería volver al despertador, porque En mi utilizar el casa, móvil como despertador tiene esa doble filo de que evidentemente es muy útil, pero a un coste muy elevado, que es que nos quita sueño. en mi casa hace unos, yo creo que hace ya un año y medio o así, fuimos a una tienda y compramos un despertador para cada habitación, para que la gente no tuviera que dormir con el móvil al lado, por lo que tú dices, ¿no? Porque lo tienes allí y entonces cuando te metes en la cama acabas dedicándole unas cuantas horas, ¿no? A mirar una pantalla y de una cosa a otra, y lo que debería ser dormirte a las 11:30 de la noche acaba siendo a la 1 de la madrugada. Tienes toda la razón, porque además volver al despertar nos permitirá además descansar mejor, que es una de las claves para estar más fuertes al día siguiente. Miguel, otro consejo. Pues a mí otra cosa que me parece muy relevante es que es curioso, pero el concepto probablemente más relevante o más revolucionario de la psicología del siglo XX fue el concepto de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que luego lo han desarrollado muchos otros psicólogos, psiquiatras, también profesionales que se dedican al coaching, se han diseñado programas para el desarrollo de inteligencia emocional en las empresas. Sin embargo, en el siglo XXI nos estamos volviendo analfabetos emocionalmente. ¿Y a qué me refiero? Que desgraciadamente nos estamos acostumbrando a resolver los conflictos y a tener las conversaciones más espinosas o más sensibles a través de mensajes, de emoticonos y a través de la pantalla. Entonces yo diría, volvamos al cara a cara, sobre todo para los temas complicados, las conversaciones delicadas. Entonces, un consejo clarísimo es aprende a ser asertivo ejerciendo la asertividad, es decir, resolviendo cara a cara los conflictos, los problemas o las conversaciones espinosas. Que dices, oye, que no tengo a la persona delante, pues llámale. Pero hay que evitar esto de cuando me pides algo cara a cara, te digo no lo sé, ya veré, y luego ya te mando el WhatsApp diciendo que no. No, dile que no a la cara. O si le tienes que decir algo en lo que mejorar, díselo a cara a cara. No le mandes un email que aparte da lugar a malas interpretaciones y eso siempre da lugar a conflictos innecesarios. Entonces yo diría, la mejor manera de evitarnos muchos conflictos y desarrollar asertividad y habilidades sociales, resolver los conflictos cara a cara.
Fíjate, Miguel, es interesante esto que planteas porque dices, oye, muchas veces, como tú acabas de comentar, ¿no? En vez de decirle que no a una persona de forma inmediata cuando estamos escuchando su planteamiento, nos lo reservamos para mandarle un no después, como tú dices, por email o por WhatsApp o por mensajito, cuando, sin embargo, estamos viviendo, y tú hablas también de esto, en la era de la inmediatez, ¿no? Lo queremos todo, lo queremos ya y lo queremos rápido, lo cual es un poco divergente, ¿no? Entonces, vivir así nos puede crear una cierta esquizofrenia, porque además ese quererlo todo y quererlo para ahora nos oprime mucho. Pues fíjate, Carlos, te me estás adelantando con el tercer consejo que clarísimamente daría, ¿no? O sea, hemos hablado de dormir más, que esto me parece fundamental, resolver los conflictos cara a cara, y yo te diría que lo tercero es tratar de renunciar a lo inmediato en la época de la inmediatez. Y te quiero contar muy brevemente un experimento que se estudia en las facultades de medicina, no sé si en todas, pero desde luego estoy seguro que en muchas, que es el de la rata drogada. Esto es un experimento súper básico, pero muy ilustrador. Resumiéndolo mucho y simplificándolo, básicamente a una rata se le implantó un dispositivo, un electrodo en la región del cerebro de la recompensa. Y ese electrodo estaba conectado a través de un cable con un estimulador que estaba conectado, que se activaba con una palanca. De tal manera que la rata que estaba en la jaula, si le aprieta la palanca, al final lo que hace es generar una descarga eléctrica que va al electrodo que está implantado en la región del placer, entonces le da mucho placer. De tal manera que la rata, la primera vez de manera accidental y después ya a continuación por el hecho de recibir una gratificación tan alta con tan poco esfuerzo. O sea, insisto, da a una palanca, es decir, sin casi esfuerzo, consigue una gratificación muy grande. Entonces, esto, lo más interesante es que la rata, cuando obtiene tanto placer con tan poco esfuerzo, empieza a darle a la palanca de manera compulsiva. Pero lo que es más preocupante aún es que cuando a esa rata a la que le has enseñado a obtener placer de manera tan fácil, cuando la sacas de la jaula, ya no tiene interés por explorar el medio que hay a su alrededor. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que cada vez vemos más jóvenes y adultos, que yo creo que los adultos siempre tiramos, le echamos mierda a los jóvenes. Balones fuera, sí, sí, balones fuera. Eso es. Pero que somos malos adultos que muchas veces nos estamos perdiendo lo que está delante nuestro por estar pendiente de la pantalla o por estar más pendiente pues de Instagram o del periódico o de lo que sea. Que al final también es una manera de evadirnos. Tenemos que disfrutar de lo que tenemos delante. Entonces yo así a lo que diría es, no busquemos siempre un placer inmediato que puede ser leer algo que me gusta, ver fotos de algo que me gusta. No estoy viendo coches, qué mal hago. No, oye, mientras esperas el ascensor, prueba a aburrirte. ¿Y por qué? Porque luego cuando quieras renunciar a otro placer, cuando quieras renunciar a otro placer, si no ejerces tu voluntad con frecuencia, no serás capaz. Dicho de otra manera, es que hay vida inteligente más allá del gimnasio o de la cafetería. Hoy en día, en el siglo XXI, la gente mira mucho lo que va a comer y me parece muy bien. O mira mucho el ejercicio que hace y me parece fantástico. Mi generación es más deportista y se cuida más que los que tienen 30 o 40 años más, que eso es muy bueno, y los más jóvenes aún más. Pero además de cuidar lo que comemos o el ejercicio que hacemos, tenemos que cuidar mucho nuestra voluntad y renunciar a placeres inmediatos, ¿no? También a la vez yo creo que no hay que abusar de los deliveries o de todas estas cosas que inmediatamente te traen algo a casa, ¿no? O sea, prueba a cocinar un día sin ganas, que ese es el día que tiene mérito. Está Entonces, muy bien esto. yo creo que hay que ejercer la voluntad y saber renunciar a placeres inmediatos, pero privándonos voluntariamente. O sea, y además, no es que no me compre esta chocolatina porque engordo, que me parece bien, ¿eh? Pero a mí me parece más importante, no me compro esta chocolatina porque quiero ejercer mi voluntad. No me meto por tercera vez en el marca o no me meto por tercera vez en Instagram en lo que va de mañana porque yo voluntariamente decido no hacerlo y decido aburrirme. Muy bien. Mientras esperas dos mitos, ¿eh? Que tampoco es que yo esté diciendo aquí. Está muy bien, Entonces, está muy bien. eso a mí me parece muy importante. Y luego yo creo que una cosa también fundamental, que quizá no está de moda, pero es el cuidar mucho las relaciones familiares y sociales. ¿Por qué? Porque a día de hoy nos preocupa mucho en Occidente la soledad. De hecho, en Reino Unido en 2018 crearon un ministerio para abordar este tema, el tema de la soledad. Y cada vez más países occidentales están muy sensibilizados con el tema de la soledad, porque la soledad genera muchísimo sufrimiento.
La soledad, insisto, la soledad es una percepción subjetiva. Quiero decir, no quiere decir estar solo, sino sentirse solo. Bueno, pues al final, ¿cuál es la mejor manera de luchar contra la soledad? Pues teniendo una estructura familiar estable y teniendo buenos amigos. Entonces, es muy importante. Fíjate, Miguel, que hay un Y finalmente, y estudio. como Si me permites, hay un estudio muy largo un estudio de estos que hacen la gente como tú, ¿no? En la Universidad de Harvard, que se estudiaba cuál era la característica fundamental de la gente que era feliz, ¿no? El elemento común a todas las gentes, digamos, que se consideraban a sí mismos como felices, era que tenían una sólida estructura familiar y de relaciones sociales, ¿no? O sea, que está en las relaciones la felicidad y, sin embargo, trabajamos cada vez más, ¿no? Como tú bien nos indicabas, en mirarnos hacia nuestro ombligo y en no levantar la vista de la pantalla, ¿no? Lo cual es dantesco, ¿no? Cuando estamos viendo que la ciencia nos dice que lo más importante para ser feliz es cultivar una buena vida familiar y una buena vida social, ¿no? Con lo cual es interesante volver a esas cosas, a esos básicos, ¿no? Esos básicos. Un último consejo, Miguel. Pero Carlos, antes de ir al último, te Sí, quiero contar brevísimamente una anécdota porque ya me tiras de la lengua. vale. Que es, en los años 60 y 70 hubo un pueblo de Pensilvania que se llamaba Roseto, que se convirtió en un pueblo objeto de estudio porque la esperanza de vida de los habitantes de ese pueblo era mucho mayor que la media del país. Mucho mayor y también que la de los pueblos de alrededor. Entonces estudiaron los factores de riesgo habituales, pues la dieta, el alcohol, ejercicio físico, etcétera. Y veían que los habitantes de Roseto, este pueblo de Pensilvania, tenían las mismas características de dieta, de ejercicio, de alcohol, etcétera, que el resto de los habitantes del país. Entonces lo estudiaron en más profundidad, y al final lo que encontraron es que en lo que destacaba Roseto es que tenía una gran cohesión social y familiar. Y esa elevadísima cohesión social y familiar era la clave para que tuvieran una mayor esperanza de vida. Y de hecho, desgraciadamente, en las décadas siguientes fueron perdiendo su estilo de vida más mediterráneo, porque eran básicamente los habitantes de Roseto eran inmigrantes italianos que se habían ido de su país después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y a medida que fueron perdiendo su estilo de vida y fueron adquiriendo un estilo de vida más americanizado, desgraciadamente la esperanza de vida también se fue americanizando. Claro, cayendo, claro, está bien ese concepto, está bien ese concepto, está muy chulo, está muy chulo. El Y último, luego, Miguel. pues el último consejo que yo creo que está hilado con el cuarto Sí, consejo, que es que vivimos en una época donde la crispación y la polarización desgraciadamente forman parte del día a día, ¿no? Sobre todo en algunos ámbitos de la vida pública, pero también en la vida privada. Y esto es a lo que voy, ¿no? Que hay que cultivar el perdón. ¿Y qué quiero yo decir? ¿Qué entiendo yo por el perdón? Bueno, pues en mi opinión el perdón es sustituir una mala voluntad, deseo o intención hacia una persona por una buena intención, deseo o voluntad. Porque al final a todos nos han herido más o menos, o al menos nos hemos sentido heridos, a veces por un familiar, por un colega del trabajo, por quien sea. Entonces, al final, guardar rencor a esa persona es un error gravísimo, porque al final lo que haces es carcomerte por dentro. Entonces, lo que hay que hacer es cultivar el perdón, intentar excusar y en la medida de lo posible, pero muchas veces está claro que algo está objetivamente mal hecho y no hay que excusarlo. Pero al menos sí que lo que hay que hacer es sustituir esa mala voluntad o ese mal deseo por uno bueno. Porque al final la venganza puede aliviar pasajeramente la indignación que uno siente, pero no te va a quitar el dolor. La venganza puede aliviar la rabia, porque te la quitas, te la desahogas, pero no te quita el dolor. Entonces, al final, la mejor manera de quitarse todas estas heridas del corazón, que hoy en día son súper frecuentes, es cultivando el perdón, no la venganza ni la hostilidad. pues este es un temazo, ¿eh? O sea, esto del perdón, esto merece un capítulo especial, ¿no? Porque efectivamente, y además como tú bien lo has enfocado, es interesante de cara a nuestras vidas, ¿no? Porque como tú decías, hay una crispación pública en el ambiente, si uno piensa en la vida política, ni te cuento, ¿no? O sea, en las noticias, Pero ¿no? también las familias, ¿eh, Sí, sí, Carlos? sí, sí, por eso digo que lo importante es hacia los individuos, ¿no? No la crispación social que exista, sino la crispación que tenemos nosotros con nuestra pareja, con nuestro compañero de despacho, con nuestro jefe o con la gente con la que compartimos
un comité de trabajo, ¿no? Entonces estas cosas siempre son más interesantes. Como decía Stephen Covey, el cambio debe de empezar por uno mismo, ¿no? Y cuando hayamos cambiado muchos desde nuestro interior, acabaremos cambiando a la sociedad, pero tenemos que empezar a pedir perdón nosotros mismos. Miguel, qué chulo todo. ¿Sabes que terminamos siempre las intervenciones en el canal con 4 preguntas muy rápidas? Un libro sobre management, un libro de management que creas que puede ser interesante para nuestros lectores, Miguel. Pues mira, yo un libro que me he leído varias veces, porque además todos los años los estudiantes de medicina en primero tienen, en la asignatura de psicología médica, tienen que hacer un trabajo también en fisioterapia, que también doy clases, sobre el hombre en busca del sentido. Me parece un librazo. Qué O sea, bueno, qué este fue bueno. uno de los libros más influyentes en psicología del siglo XX y me parece que sigue totalmente vigente. Sin duda, sin duda. Es uno de mis libros de cabecera, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, sin duda. Un libro de literatura general, Miguel, de una novela o... Pues ahí, fíjate, te puedo decir muchas, pero si me dices, quédate con una, me voy a quedar con Patria. Y te digo por qué, porque me parece que describe muy bien la naturaleza humana. Me parece que lo clava el autor. En la de Fernando Aramburu, ¿verdad? Que está inspirada Sí. en el País Vasco. Está muy bien. Una película, Miguel. Es difícil de elegir, pero si tengo que decir una, me voy a quedar con Diamantes de Sangre, Ay, esta me suena. Esta de me suena. Leonardo DiCaprio. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, está muy bien. De estas películas inspiradas en hechos reales, que evidentemente está novelado y demás, pero describe un hecho desgraciado, que es todo el tema del tráfico de diamantes en África, pero una vez más lo que me gusta es un poco la psicología de los personajes, ¿no? Cómo las circunstancias, nos guste o no, nos van moldeando. Está claro. Y luego, Miguel, siempre preguntamos por un jefe, ¿no? Un jefe que hayas tenido, no hace falta decir el nombre, pero alguien que te haya marcado en tu carrera profesional, pero especialmente por qué, ¿no? O sea, especialmente por qué. Bueno, pues es un médico, no voy a decir su nombre porque me pides que no lo revele, Bueno, no, o sea, que, haz lo que tú quieras, ¿eh? O sea, no es que no te lo pidas, o sea, haz lo que tú estimes bueno, oportuno, pues pero no hace falta estoy decir. pensando en un médico, pero casi no voy a decir para que nadie se ponga celoso, Eso, pero que eso. sobre todo que me parece que su característica fundamental o lo que a mí más me ayudó es que siendo joven me dejaba hacer y me dejaba meter la pata. Y entonces, pero estaba muy pendiente para corregirme, sobre todo pues a la hora de preparar proyectos, a la hora de hacer artículos científicos. Me parece que en la vida es muy importante que te dejen hacer, sobre todo cuando eres más joven, más junior, porque al final la mejor manera de aprender, en mi opinión, es haciendo. ¿No? Ahora yo creo que hay mucha titulitis y mira que yo me encanta el mundo académico, estoy metido de lleno, pero creo que la mejor manera de aprender, ¿no? Cuando alguien me dice, quiero aprender a dar clase, pues empieza a prepararte un buen PowerPoint y empieza a dar clase. Claro, claro, Quiero claro, ver claro. pacientes, pues empieza a ver pacientes. Quiero, o sea, que al final este jefe en el que estoy pensando, un médico, se caracterizó o se caracteriza todavía por dejar hacer, pero también estar muy pendiente para corregir cuando hierras. El learning by doing que dicen los norteamericanos, está claro, está claro. Miguel, ha sido un placer hablar contigo con estos 5 consejos, que seguro que alguno de nuestros oyentes pone en marcha y estoy convencido de ello, que cualquiera de ellos son de aplicación inmediata esta misma tarde. Espero poder volver a hablar contigo pronto, Miguel, en el canal. No sé, si algún día te animas a escribir un libro o alguna cosa de esas, no dejes de avisarnos que volveremos a tener una conversación porque ha sido súper interesante hablar contigo. Miguel, muchísimas gracias. Encantado, Carlos. Y nada, poner de moda los despertadores. Esto es. Muchísimas gracias a todos amigos y gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta pronto.